Con la finalidad de ir terminando con el tema de la enfermedad hepática, llegamos a un punto donde nosotros ya analizamos lo que es la hepatopatías agudas, la hepatitis crónica, ya independiente de la etiología, pero cómo se ve la fisiopatología general del órgano. Y ahora nos falta saber qué pasa en ambos casos, tanto en agudo como en crónico, cuando el órgano como tal falla, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es la etiopatogenia de la insuficiencia hepática, ¿ya? Partamos. Primero, por una situación de definición, vamos a decir que la insuficiencia hepática es la incapacidad que tiene el hígado de efectuar las complejas funciones sintéticas, metabólicas y excretoras. O sea, a eso vamos a llamar insuficiencia, ¿ya? Y la insuficiencia, a su vez, se divide en dos tipos de insuficiencias. Uno, que es conocido como la falla hepática fulminante, y otro como la descompensación de la falla hepática crónica. O sea, primero estamos hablando de la falla hepática fulminante, es una terminología que se asocia, fulminante se asocia a algo que no esperábamos, en el fondo, que no creíamos que iba a pasar. Por lo tanto, estamos hablando de un hígado normal o medianamente normal, sin patologías claras previas ni diagnóstico previo, que descompensa y descompensa muy rápido, ¿ya? En el caso de la descompensación, el segundo término, vamos a tener un paciente que tiene una fisiopatología crónica, conocida, diagnosticada, ya analizada, o va a tener otro tipo de patologías que ya se conocen, ¿ya? Y por lo tanto, se espera que ocurra la descompensación en algún momento, ¿ya? La gran diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, si uno quiere pensarlo, en el paciente con falla fulminante, uno va a tener, por eso yo le pongo ahí un cuerpo con y sin ictericia, vamos a tener una persona que pasa de tener un color rosado a las pocas horas o días a tener un amarillo notorio. En cambio, en el paciente que tiene enfermedad hepática crónica como cirrosis, el paciente ya tiene un cambio ictérico desde hace muchos años, ¿ya? Entonces ustedes no van a notar un cambio ictérico nuevo. Vamos entonces ahora con la clasificación de estos dos contextos, ¿ya? La hepática aguda y la hepática crónica. Primero, la falla fulminante aguda hace relación a una situación, una alteración que se demora pocas horas o días, nunca más de una semana o rara vez más de una semana, ¿ya? La destrucción del hígado, por el motivo que sea, por ejemplo, aquí podemos hablar de drogas que son hepatotóxicas, como por ejemplo hongos alucinógenos o intención suicida, por ejemplo, aquí vamos a encontrar la falla hepática aguda. También vamos a encontrar aquí a la hepatitis A, rara vez a la hepatitis B, rara vez a la hepatitis C, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tejido? Va a haber una destrucción aguda de los hepatocitos, o sea, muy rápida. Va a haber un problema en los mecanismos de compensación. El hígado no va a tener el tiempo suficiente como para poder activar el mecanismo de división celular y tampoco va a tener el tiempo suficiente como para poder producir más proteínas, más factores de coagulación, gluconeogénesis, etcétera. Entonces no va a poder compensar la situación fisiológica del paciente. Por ende, junto con la caída del hígado, a las pocas horas o máximo un día aprox, van a empezar a caer otros órganos que dependen de la función hepática. Dentro de ellos los más comunes son riñón, pulmón, corazón y cerebro, ¿ya? A veces el orden no es necesariamente ese, aunque generalmente el riñón es el primero que cae, ¿ya? Lo otro importante es que va a haber una incapacidad de cubrir las demandas metabólicas y por lo tanto el paciente sí o sí está hospitalizado, sí o sí está con maquinaria en el fondo y si no se puede restablecer la función metabólica, entonces el pronóstico es cero, o sea, es nulo, ¿ya? Y que es lo que les decía yo, nos vamos a topar entonces con rápidamente una caída de diferentes órganos que si bien se van a tratar de compensar, la verdad es que es muy raro y va a terminar en un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? En el caso de la crónica, vamos a tener una alteración que es sostenida y irreversible, o sea, lo que les decía yo, había un punto de no retorno, había un momento en el cual uno decía, no, el paciente ya tiene una enfermedad hepática crónica y nosotros tenemos que cuidarlo, obviamente, tratarle de dar la mejor calidad de vida, pero la verdad es que el paciente tarde o temprano va a fallar, ¿ya? Y por lo tanto estamos hablando de alguien que ya está diagnosticado y que ya conoce su situación. Esto, las patologías crónicas, como ya les había mencionado, generalmente la más común en Chile es la alcohólica, pero no es la única. Tenemos a la hepatitis B, tenemos a
la obesidad mórbida, crónica, tenemos a las patologías diabéticas con síndrome metabólico, es decir, con trastorno cardiovascular, el consumo indiscriminado de componentes grasos, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver al revés de la anterior? Que al principio, el de la falla, va a haber una compensación hepática. Si bien va el paciente estar en muy malas condiciones, va a mantener a los otros órganos funcionantes, ya no van a caer. No es que caiga, o sea, no porque falle el hígado, el paciente inmediatamente va a tener una falla renal o inmediatamente o a las pocas horas va a tener una falla pulmonar. La va a tener, pero esas las va a tener, van a aparecer con meses de desarrollo o años de desarrollo, ¿ya? Y el daño va a ser funcional permanente, o sea, nosotros vamos a empezar a ver que el paciente va a tener deterioro cognitivo, deterioro cardiovascular, deterioro renal, etc. Vamos ahora a ver cuáles son, primero, las manifestaciones y los factores precipitantes. Primero, la manifestación clínica. Estas son más comunes en la crónica, pero no por eso no van a aparecer en la aguda, ¿ya? Lo que pasa es que la aguda, donde es tan rápida, generalmente la manifestación clínica no alcanza a aparecer con tanta notoriedad. Pero ¿qué es lo primero que se va a observar? Va a ser cambio cutáneo, ya cambio en la coloración de la piel y en la fuerza de la piel y de las uñas, ya, y del pelo. ¿Qué es lo primero que observa uno cuando el paciente tiene algún trastorno hepático? Que aparecen de la nada, esto que ustedes ven acá, que se conocen como arañas vasculares. Las arañas vasculares pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero tienden a aparecer en las zonas donde la capa dérmica es más suave, más cortita, más chica, ¿ya? Y por ende aparecen más comúnmente en las mejillas, pero no es en la única parte de la piel donde van a aparecer, ¿ya? Va a desaparecer la lúnula del paciente por pérdida de la capacidad de producir proteínas y las uñas se van a tornar blanquecinas, muy blanquecinas, ¿ya? Eh, en este contexto también pueden aparecer manchas en la uña y también pueden aparecer rayas laterales en la uña. Si uno ve en el fondo, esto va a ser mi dibujo de una uña, la uña va a estar en malas condiciones, va a estar resquebrajada, ¿ya? Entonces el paciente se la va a tender a cortar para que esté en buenas condiciones y aún así se va a resquebrajar hacia adentro. Además de eso, la uña, porque es muy notorio esto, porque uno lo ve y dice, aquí sospechamos de hepático. La uña además va a tener unas rayitas hacia abajo que siguen el crecimiento en el fondo, que van a ser muy notorias. No va a tener lúnula, ¿ya? Aquí no vamos a tener nada, ¿ya? Y lo otro es que puede haber manchones. Yo creo que todos ustedes en algún momento han tenido manchitas, no se va a ver el blanco. Han tenido manchitas blancas en la uña, pero en este caso van a aparecer múltiples manchitas, manchitas blancas, negras, coloraditas, etcétera, ¿ya? Además de todo lo anterior, va a aparecer líquido en la zona abdominal, que lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, que es conocido como ascitis, y finalmente va a aparecer el trastorno cognitivo, que es conocido como encefalopatía hepática, ¿ya? ¿Por qué motivo un paciente puede precipitar a la falla? Los motivos más comunes es, además del daño hepático, obviamente, porque tiene que tener un daño hepático de base, la aparición de una segunda situación que precipita, ¿ya? Las segundas situaciones que precipitan, las más comunes son hemorragia digestiva alta, un cuadro de estreñimiento con sangrado, o sea, con fuerza, el uso de sedantes, un paciente, por ejemplo, con vitamina A, o sea, con hepatitis A, que se le da sedantes en altas dosis, puede precipitar una falla fulminante. El uso de diuréticos, que el paciente tenga de base una insuficiencia renal, que el paciente tenga una infección recurrente o que haya hecho un cuadro séptico no tratado de manera adecuada y, aunque ustedes no lo crean, la ingestión de proteínas, ¿ya? ¿Por qué la ingestión de proteínas es un cuadro precipitante? Se debe a que nosotros degradamos los aminoácidos para rescatar diferentes tipos de aminoácidos estructurales funcionales, pero también degradamos los aminoácidos para retirar el grupo amino, ¿ya? Esto va a generar que, espérenme un segundito, que tengo una pregunta aquí, pero déjenme terminar con las proteínas. El hecho de que nosotros tengamos que retirar el grupo amino, esto se hace a nivel del hígado, ya por el ciclo de la urea.
Resulta que como el hígado está en una situación muy delicada funcional, el hecho de que nosotros presionemos al hígado con una dieta alta de proteínas va a generar que el hígado no pueda hacer el ciclo de la urea de manera adecuada, y al no poder hacer el ciclo de la urea de manera adecuada, va a empezar a producirse amoníaco y un amonio a nivel sistémico. Y el ion amonio es extremadamente perjudicial para las membranas, ¿ya? Por eso es que es un precipitante de daño hepático tanto fulminante como crónico. Ya, alguien me pregunta ahí, ¿por qué desaparece la lúnula, perdón. No es que, o sea, la lúnula no es que desaparezca de la nada por si acaso. Lo que pasa es que nosotros al producir menos laminina y menos colágeno, no vamos a tener la estructura de inicio, en el fondo el sostén de la uña. Entonces va a empezar a desaparecer de a poquito porque esa es la zona en el fondo de crecimiento unguial. Entonces la zona de crecimiento ya no va a tener las proteínas que requiere y por ende ya no va a tener la dureza, por así decirlo, donde empieza a desarrollarse. Y eso solo por déficit de proteínas, ¿ya? Y es por eso que también se quiebran las uñas. Nosotros cuando tenemos una pequeña herida en las uñas, algo que nosotros normalmente no notamos, lo que hace el sistema es que rápidamente lo compensa con más laminina, con más colágeno, con más ácido hialurónico, por ejemplo, y nosotros no nos damos cuenta. Pero si nosotros no producimos nada de eso, cuando se quiebra la uña, la quebradura queda ahí. Lo mismo pasa con la lúnula. Va a ir desapareciendo porque ya no va a tener tejido sostén. Por eso Profesora, se llama. disculpe, ¿qué era la lúnula? Ah, la lúnula, ¿qué es? La lúnula, esta es una uña, ¿ya? La lúnula es eso, si ustedes se miran las uñitas ahora, la lúnula es esto que está aquí, que es una cosita blanca, o blanquecina en realidad. No sé si mírense las uñas en este preciso instante. Es una línea blanquecina que es la zona de esto sostén y crecimiento de la uña. Justo, o sea, ustedes se notan que aquí hay como una piel que es más gruesecita, que es donde termina la uña, eso se llama lecho unguial. Y el lecho unguial es bien profundo, va hacia adentro. eh, el lecho unguial son células que mantienen y desarrollan el crecimiento de la uña, ¿ya? Y uno, de hecho, cuando se saca los padrastros aquí al lado, en esa zona, uno se está retirando parte del lecho unguial, por eso duele tanto y por eso sangra tanto, ¿ya? En esta zona que está acá abajo hay una especie de colchoncito de desarrollo proteico que se encarga de que la uña crezca hacia arriba, ¿ya? Y aquí en esta zona que es la lúnula, que está como, y se llama lúnula porque tiene forma como de luna al revés, ¿ya? Esta zona es la zona de desarrollo y crecimiento proteico, la zona de sostén, donde se agarra la uña. De hecho, esto es súper cruel, pero las grandes áreas donde se tortura a las personas es retirar la uña, pero aplicando fuerza desde la lúnula, porque la lúnula es el sostén y es donde termina el tejido nervioso. Por eso es que duele mucho, ¿ya? Este tejido sostén, si no tiene las proteínas suficientes para desarrollar hacia arriba el crecimiento de la uña, va a ir desapareciendo, ¿ya? Y además arriba se va a ir cortando la uña. Ya, sigo. Vamos acá. Entonces, las alteraciones cutáneas van a ser lo más notorios, lo que nosotros vamos a ver en el paciente. Pero no son las únicas, ¿ya? Alteraciones cutáneas clásicas que uno ve. El paciente está deshidratado, piel seca. Yo siempre les pido a los alumnos para que me traten de entender cómo se ve un paciente con enfermedad hepática, piensen en una persona que es un borracho, que es un alcohólico, ¿ya? Piensen un poco también en la caricatura de Condoritos, ¿ya? Que es una persona que tiene la nariz agrandada, ¿cierto? Roja, vascularizada, tiene cambios posturales, la piel está muy seca, de hecho se ven los pliegues de la piel, ¿ya? Aparecen estas arañitas y hay otras arañitas, mira. Las arañitas no solo aparecen por falla hepática por si acaso, también producen por daño vascular y por trastornos inmunitarios, pero la aparición repentina es un indicador de daño hepático, ¿ya? Y también el exceso de bilirrubina intradérmico va a hacer que aparezca el eritema palmar, ¿ya? De hecho, es palmoplantar, aparece en las plantas de los pies y en la mano. Y nosotros lo denominamos como palma hepática, que es lo que ustedes ven ahí al frente, ¿ya? Es una palma que está rosadita, así en las zonas donde hay contacto, pero eso le pica al paciente, le duele mucho, le molesta mucho, le incomoda, es como si tuviera hormiguitas dentro, ¿ya? Lo otro es que al disminuir la cantidad de colágeno y de proteínas generales del organismo, vamos a tener una caída del vello corporal. En general, la caída del vello corporal no es tan relevante porque además
muchos pacientes, mujeres particularmente, pero no solo ellas, tienden a depilarse, entonces no se nota. ¿Dónde se nota? Cuando el paciente empieza a perder pelo en grandes cantidades a nivel de la cabeza. Ya una paciente que tenía pelo normal y ahora el pelo está quebradizo y se cae en mechones. Ese que se cae en mechones es porque el hígado es incapaz de mantener el sistema vitamínico, por ejemplo, tiamina, biotina, etcétera, funcional, ¿ya? Y además no hay proteínas. ¿Qué otra cosa va a tener el paciente? Bueno, la hipertensión portal, que ustedes no la van a notar, pero a nivel cardiovascular se va a notar. El cuadro ictérico puede estar o no amarillento. Si uno se fija en la zona de la piel del paciente aquí, esa piel no es blanca, no es rosada, no es oscura, es más bien naranja, es más bien amarillenta, ¿ya? También el paciente va a tender a tener cuadros de náuseas y vómitos persistentes, más mucho cansancio, incapacidad de hacer tareas comunes diarias, ¿ya? Y va a aparecer lo que nosotros llamamos el hedor hepático, que es un olor bien característico, que es difícil de definir, pero es un olor como ácido, como a bilirrubina, como a bilis, ¿ya? Eso entonces en cuanto a cuadro, cómo se ve el paciente. De hecho, los pacientes con falla hepática fulminante aguda, el hedor hepático es muy notorio, es muy, 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 muy fuerte. En cambio, los pacientes crónicos un poco más suave, ¿ya? Vamos con la aguda, la fulminante, ¿ya? Es una aparición repentina, les decía yo. Se debe a situaciones hepáticas graves, ¿ya? Y profundas, son en el fondo que el sistema no puede descompensar. ¿Ya? Dentro de la fulminante nos vamos a encontrar con tres subtipos, la hiperaguda, la aguda y la subaguda. Se dividen solo por temporalidad, o sea, cuánto se demora en aparecer. Pero fíjense ustedes que si la aparición es muy brusca y muy repentina, como eso genera que rápidamente el paciente vaya a urgencias y es tratado en urgencias, el pronóstico tiende a ser moderado, o sea, es el que tiene mejor recuperabilidad, ¿ya? En cambio, en la aguda o subaguda, como se demora más tiempo en aparecer la ictericia y el daño en el paciente, aquí estamos hablando de la aparición de días a semanas en la aguda, esta es la más común por si acaso, entre las primeras 24 horas a los primeros 7 días, 14 días. Como el paciente no va a consultar, tiende a compensar, entre comillas, un poco y va a generar que cuando el paciente llega a urgencia, llega en un estado devastado hepáticamente hablando, ¿ya? La subaguda es súper poco común, uno no se topa con ellas. Puede demorarse hasta 3 meses en funcionar y se asocia más que nada a los virus de la hepatitis B y C, ¿ya? Pero no únicamente, también a pacientes que toman medicamentos de manera continua alterados, o sea, no es que se intoxiquen y tomen, qué sé yo, 50 pastillas de paracetamol, no, pero todos los días toman 8, por ejemplo. Entonces, 8 pastillas no generan un daño hepático, pero la sumatoria en todos los días continuos va a llevar a que 3 o 4 semanas después termine en falla hepática. Y ese es de muy mal pronóstico, por si acaso. En todos los casos, en todas las hepatopatías fulminantes va a aparecer lo que es la encefalopatía, que la vamos a ver en un rato más, separado para que me entiendan a qué me refiero, ¿ya? Y lo otro es que en todos va a aparecer edema cerebral, salvo en el último, porque como se demoró tiempo en realizarse la patología, en observarse, generalmente no va a estar edematizado, ¿ya? Y en general, en las dos segundas, va a estar la bilirrubina bastante elevada, notoriamente elevada, y en la primera no va a estar elevada, solo porque hay que tener en consideración que se demora menos de un día en aparecer los síntomas. Por lo tanto, no hay suficiente bilirrubina como para que se eleve. Ahora, cuando el paciente ya está en urgencias, lo más probable es que dentro de los próximos 48 horas de internado, sí se eleve la bilirrubina, pero ahí ya está más controlado, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de la hepatitis fulminante, yo aquí tengo un dato y es que aproximadamente el 6% de todos los trasplantes que se realizan en Estados Unidos corresponden a falla hepática fulminante. También tengo como dato que en Inglaterra, del 100% de los pacientes que tienen falla fulminante, solo el 20% se alcanzan a trasplantar, ¿ya? O sea, el 80% restante muere, ¿ya? Esto ocurre porque el órgano trasplantable, que es el hígado, es un órgano muy difícil de conseguir. Primero porque es un órgano único, no es como el riñón que tenemos dos y podemos en el fondo ayudar a muchos pacientes. Segundo, porque el hígado, como resiste tanto, muchas veces pasa que el paciente adulto que en el fondo puede donar, el paciente comatoso, en el fondo el paciente vegetal, que puede donar, ya tiene daño hepático. Entonces el hígado potencialmente donable, ya está dañado y por lo tanto no se lo puedo pasar a un paciente que no le va a servir, ¿ya? Eh,
eso genera que la mayoría de los hígados buenos, por así decirlo, sanos, útiles, son los hígados pediátricos y los hígados de adolescentes, ¿ya? Por muerte pediátrica, por muerte del adolescente. Pero en general son además los órganos que menos se donan, porque en el fondo hay todo un contexto cultural asociado a la donación, que ya de por sí es baja, pero más aún a la donación pediátrica, ¿ya? Porque todo un cuento, como les digo yo, familiar, cultural, etc. Además de todo lo anterior, la tasa de donación es baja en general en todo el mundo, ¿ya? Y Chile es pésima la tasa de donación, y hay que considerar el coste de una cirugía hepática, ¿ya? Un trasplante hepático puede costar hasta 150, 200 millones de pesos, ya no todos los hospitales están en condiciones. Por suerte para nosotros en Chile está cubierto por FONASA, pero si te toca la mala suerte de que el hígado transplantable está en la clínica Las Condes, hay que pagar un porcentaje no menor, y eso genera un desgaste económico tanto para el sistema de salud como para la misma familia del paciente, ¿ya? Y nadie te asegura además que va a ser exitoso. Una cosa súper importante, eso sí, es que una vez que el hígado se trasplanta, perdón, la sobrevida va de 3 a 5 años, o sea, es muy buena sobrevida, hasta las puertas de la muerte, de 3 a 5 años, y hay pacientes que mientras más joven se trasplanta, o mientras mejor condición está el hígado, los pacientes pueden durar 15 años tranquilamente, ¿ya? O sea, no es un buen órgano. Sí hay mucha falla posterior, ¿ok? Ya. Una cosa súper importante de la falla hepática fulminante es que muchas veces ocurre que el paciente de la nada aparece esta fulminante, pero en realidad el paciente sí tenía patologías previas, ¿ya? Por ejemplo, podía ser un asintomático de hepatitis B. Uno cree que el paciente estaba sano, pero en realidad no estaba sano. Podía ser un asintomático súper infectado con virus de la hepatitis D o delta, ¿ya? Podía ser un paciente que tenía enfermedad de Wilson, ya que acumulan cobre. Podía ser un paciente que era polimedicado, etcétera, ¿ya? O sea, pacientes que en realidad sí tenían trastornos hepáticos, pero que no habían sido diagnosticados. ¿Cuál es el mecanismo general de aparición del daño hepático agudo? Primero es la hipoperfusión, ¿ya? En el fondo aparece un cuadro isquémico donde se descompensa el ingreso de componente vascular dentro del hígado, se está hablando de sangre en el fondo, ya plasma. Y eso va a generar que no entren nutrientes, pero más importante aún, que no entre oxígeno. Al no entrar oxígeno, las células entran en un estado que es conocido como hipoxia, anoxia, lo cual va a generar que se activen todas las cascadas de emergencia del sistema hepático, ¿ya? Y eso va a generar que se gaste o desgaste el ATP, porque no hay producción de nuevo ATP, y cuando llega el paciente en un estado de hipoperfusión, lo que se tendía a hacer, por suerte ahora no se hace tanto, lo que se tendía a hacer era hiperoxigenar al paciente, darle más oxígeno del que requería para que volvieran sus funciones, lo cual tiene lógica. El problema estaba que como el hígado o las células hepáticas no tenían la cadena de transportadora de electrones activa, el exceso de oxígeno no servía para formar ATP, sino que en realidad el exceso de oxígeno servía para formar estrés oxidativo. Y por lo tanto generalmente los pacientes terminaban muriendo por un shunt de peróxidos que se conoce, que es un estallido oxidativo, o sea, morían por estrés oxidativo, ¿ya? En la actualidad, de hecho, el oxígeno se da muy lentamente para que de a poco el órgano se vaya compensando con la situación de daño hipóxico, ¿ya? Eso, en el fondo, el estrés oxidativo, la hipoxia y la respuesta inflamatoria concomitante va a llevar a la toxicidad celular directa. Y a nivel inmunológico también van a aparecer las citoquinas inflamatorias que van a dañar el tejido hepático, y también pueden aparecer autoanticuerpos. Si aparecen autoanticuerpos, la vamos a llamar hepatitis autoinmune, ¿ya? Y es de pésimo pronóstico, ¿ya? ¿Qué otras cosas pueden haber de base? Esto es lo que está ocurriendo dentro del hígado, esto que está acá es lo que ocurre dentro del hígado, pero ¿qué precipita a que esto termine fallando finalmente? Lo que les decía yo, un cuadro séptico de por medio, alguna infección, ¿ya? Que no pueda ser compensada. También hay que considerar que el paro cardiorrespiratorio es un factor de riesgo para el hígado. Si el corazón falla, toda la información y toda la irrigación que el hígado entrega por la vena cava inferior no tiene a dónde llegar porque no hay corazón funcionando. Por lo tanto, se regurgita y se pierde presión oncótica y vascular, generando daño hepático. ¿Ya? De hecho, un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio va a tener daño hepático. Lo que pasa es que si tiene un hígado en buenas condiciones va a soportar este daño, ¿ya? Bueno, las infecciones virales clásicas, la aparición de algunos medicamentos como el interferón, ¿ya?
el hecho de que tenga ciertos componentes inmunológicos hereditarios, como los tipos de HLA, el uso de drogas y el estrés oxidativo. ¿Ya? Si uno quiere observar ahora con lo que ustedes se van a topar en el fondo, donde uno pudiese decir, oye, ¿cuál es lo más común que llegan con falla hepática fulminante de urgencia? Lo más común es la intoxicación por paracetamol, ¿ya? Lo bueno es que es una intoxicación que es fácil de controlar, pero es súper común, especialmente en el paciente pediátrico. Después le sigue la hepatitis A, ¿ya? O la hepatitis C a veces, aunque es muy raro en Chile, ¿ya? Los pacientes con shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock séptico, shock anafiláctico, ¿ya? Los pacientes con daño cardíaco, ataque, infarto cardiovascular, infarto isquémico vascular, etcétera, o también la aparición de tumoraciones, ¿ya? Y también el hígado graso en el embarazo. El hígado graso y embarazo es una mezcla que es muy potente para producir falla hepática durante el embarazo, con pérdida fetal y probablemente muerte materna, ¿ya? De hecho, si no se aborta rápidamente, la probabilidad de la muerte materna es muy alta. Por eso es que hay condiciones médicas donde uno dice, ok, el aborto debería estar bueno, en Chile está permitido, pero en otros países debería estar absolutamente permitido para generar sobrevida materna, ¿ya? Vamos con el más común de todos, para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Que es el paracetamol, o intoxicación por acetaminofén. Primero, y para que quede claro, uno cuando compra una pastilla de acetaminofén, a uno le venden una pastilla de 500 miligramos, o el equivalente a la mitad de un gramo, ¿ya? Algunos medicamentos vienen en formato de 1 gramo, pero son bien caros. Y no son caros porque uno diga, pero es que es caro porque las farmacéuticas no estafan. No, son caros porque la idea es que las personas no lo compren de manera común para que se evite la intoxicación, ¿ya? Otra cosa importante, si uno mira una caja de paracetamol, se va a encontrar que los blistecs de la caja tienen o 16 o 20 pastillas, no más. Si uno piensa, es como raro, porque el mes de tratamiento general son 28 pastillas, pero aquí las cajas normalmente traen 16 o 20, ¿ya? Las cajas de 1 gramo traen menos, traen 10, incluso en algunas vienen 5. Esto está pensado para evitar la intoxicación por paracetamol, ¿ya? ¿Por qué? Les comento. Vamos a borrar aquí un segundo y vamos a cambiar el color. Resulta que la concentración mínima tóxica, eso hace referencia al mínimo que necesito para que empiece a aparecer intoxicación en la población. Para el paracetamol es de 4 gramos. Si uno hace un cálculo mental rápido, eso es el equivalente a 8 pastillas en un blister, ¿ya? La CMT es un indicador de que van a empezar a aparecer efectos deleterios en los pacientes. No es mortal 4 gramos en un adulto, en un niño sí. En un adulto no es mortal, pero empiezan a aparecer efectos dañinos, ya entre ellos daño hepático. La concentración, la CLD, que es la dosis letal 50, donde el 50% de la población puede fenecer o puede morir aproximadamente, es de 8 gramos, o sea, el doble de la anterior, el equivalente a 16 pastillas. Por eso es que hasta ahí no más llegan los blistecs, por eso es que no tienen más. Porque si el paciente, tanto accidentalmente, pensando en un paciente pediátrico, como en un adulto que tenga intenciones suicidas, la idea es que no llegue más allá de esto, ¿ya? No llegue más allá de la CLD, de la probabilidad del 50% de producir daño, ¿ya? Ahora, la muerte por paracetamol se refleja entre 16 gramos a 34 gramos aproximadamente, ¿ya? Que ahí es donde en los 34 gramos uno dice, está 100% segura que la falla va a ser tan grande que no voy a poder recuperar al paciente. Como en las casas la mayor cantidad que se encuentra son 10 gramos, 10 pastillas de 1 gramo en el fondo, o 8 gramos, 16 pastillas de 0,5, la mayoría de los pacientes llegan a urgencias con esto. Eso es lo que llegan, ¿ya? Entonces, para que se entienda por qué es tan común, porque es muy común tener paracetamol. Ya, ¿cómo ocurre eso? Profesora, Dígame. disculpe, pero esas cifras están pensadas si se las consume, por ejemplo, los 8 gramos en el momento, o están pensados si consumen paracetamol todos los días. Mm. En el momento, está pensado como un conjunto como tomárselo con ganas, con intención suicida, o no sé, en realidad no sé si hay otra intención en los niños chicos por accidente, pero es todo en un mismo momento, todas juntas en el fondo. ¿Ya?
Ahora, eso no quita que si uno toma todos los días más de 4 gramos, acuérdense que esto es lo máximo que tolera el organismo, que está aquí arriba. Si uno todos los días toma más de 4 gramos, después de 4 o 5 días, va a empezar a acumularse en el organismo y también van a aparecer efectos tóxicos, ¿ya? De hecho, en Chile hace unos 5 o 6 años atrás apareció un caso bien particular de una mujer adulta que sufría de migraña continua y se le cambió el migranol porque el migranol es muy malo para la migraña, aunque uno no lo crea, es muy dañino. Entonces se le cambió el migranol por paracetamol de 1 gramo. El problema es que el médico no le advirtió que no debía tomar tanto al día y como ella se sentía muy mal, en un día se tomó 4 gramos. No le pasó nada. Al segundo día se volvió a tomar 4 gramos, no pasó nada. Pero al tercer día ella se empezó a sentir mal y asumió que era parte de la migraña. Al quinto día, si no me equivoco, entre el quinto y el sexto llegó a urgencias porque estaba histérica. La mayoría de los médicos, cuando preguntaron cuánto paracetamol consumía, ella dijo consumo 4 gramos aprox, y no contó lo que había hacia atrás. Entonces no se trató como insuficiencia hepática. Desgraciadamente, cuando se descubrió lo que había pasado, la paciente ya estaba con falla sistémica y finalmente murió. ¿Ya? Pero fueron aproximadamente 5 o 6 días tomando 4 gramos diarios. ¿Ya? Pero eso es una exageración. Acuérdense que ustedes cuando toman paracetamol, ustedes toman 0,5 y después eso es cada 8 horas. Entonces, si ustedes se fijan, cada 8 horas. Si ustedes se fijan, una persona normal, común y corriente, toma máximo 1,5 gramos, o sea, 3 veces esto. ¿Se entiende, cierto? Yo sé que ustedes no han pasado por fármaco, pero me interesa que me entiendan un poco. Entonces, si el día tiene 24 horas, cada 8 horas son 3 veces, 3 por 8, 24, y se toman 0,5, que es lo normal, por lo tanto se toman 1,5. Y eso está súper lejos, muy lejos de producir daño hepático. Es muy seguro esta. Esta dosis es muy segura, ¿ya? Ahora, la mayoría de las personas no lo hacen intencional. Ya es muy raro el suicidio intencional con paracetamol, buscan sustancias más fuertes. Pero en el caso de los niños pequeños por accidente es súper común, ¿ya? ¿Por qué ocurre el daño hepático? Primero, porque el paracetamol, al ser consumido, es una droga que tiene función, tiene metabolismo hepático, ¿ya? Cuando ingresa al hígado, es rápidamente glucuronizado. ¿Se acuerdan de la glucuronización de la bilirrubina? A lo mismo acá. Es glucuronizado y el 90% del paracetamol es, o sea, es, ¿cómo se llama? Inhibido, pierde su función. Y un porcentaje grande de él, de este que está glucuronizado, se elimina por la orina. 90% en el fondo nosotros lo eliminamos rápidamente dentro de las primeras horas de consumo, ¿ya? También existe un pequeño porcentaje que se orina de manera directa por el sistema renal, ¿ya? Entonces tenemos un 95% del paracetamol que nosotros consumimos que se orina rápidamente por el sistema urinario, ¿ya? Así que no nos produce ningún daño. El problema es el 5% restante. El 5% restante, cuando hay dosis bajas, eh, tiende a acumularse, pero con el tiempo se va eliminando también por el sistema urinario. Pero si yo consumo a dosis muy altas, es decir, más de lo que el sistema que está arriba, que es este, puede compensar, el paracetamol que me va quedando, ese 5% que me va quedando, es una dosis alta ahora. No es lo mismo el 5% de 0,5 que el 5% de 8, ¿cierto? Eso está claro. Entonces, ese porcentaje que queda, como no tengo cómo eliminarlo, porque el sistema renal está full tratando de eliminarlo, porque el sistema de glucuronidación está full tratando de eliminarlo, va a ingresar en un sistema que se conoce metabolismo de fase 1, ¿ya? Que nosotros aquí lo pasamos en fármaco harto para que los chicos me entiendan, pero yo aquí les menciono cómo se llama. El metabolismo de fase 1 es un metabolismo que utiliza los citocromos del organismo, ya particularmente los citocromos del hígado, que es la zona más común donde se metaboliza todas las cosas del cuerpo, ¿ya? El metabolismo de fase 1 en nuestro organismo está pensado para metabolizar las hormonas esteroidales, para metabolizar las vitaminas y en realidad cualquier droga o fármaco que tenga una estructura orgánica potente entra por el metabolismo del fase 1. Pero el paracetamol no, porque como les decía yo, se utiliza la fase que está arriba, los dos primeros cuadritos. Cuando el paracetamol está en dosis altas, entonces entra en el fase 1. El citocromo, los citocromos toman el paracetamol y convierten la estructura del paracetamol en una nueva molécula. Desgraciadamente, la nueva molécula que se forma es esta que ustedes ven acá, que es una jerga lingüística farmacológica, que es NAPQ tipo 1.
La traducción textual es N-acetil parabenzoquinonemida, ¿ya? Que es el metabolito del acetaminofén, ¿ya? La N-acetil parabenzoquinonemida o NAPQ es un componente tóxico, muy tóxico para el organismo, ¿ya? Y es muy reactivo. Por lo tanto, como es muy reactivo, produce estrés oxidativo en la célula hepática y daño hepático, ¿ya? El hígado, para compensar el daño de este NAPQ, lo que hace es que activa una cascada antioxidante, que a lo mejor sí la han escuchado, que es la cascada del glutatión reducido, ¿ya? El glutatión reducido cambia su estructura oxidado, reduciendo componentes. Es muy importante el glutatión para la sobrevida de nuestro organismo y de hecho muchas veces cuando uno quiere ver la función del hígado, uno analiza bioquímicamente los niveles de glutatión, ¿ya? Bueno, esta benzoquinoneimida, como es muy tóxica, es tomada por el glutatión reducido y ella es reducida, ¿ya? Para que se oxide el glutatión. Hasta ahí uno diría, bueno, se la está reduciendo y los agentes reductores son relativamente neutros, por así decirlo. Los agentes oxidantes son los graves, los malos. Uno diría, bueno, aquí nos salvamos. No, no nos salvamos. Porque cuando se reduce en presencia de cisteína, que es súper común en hígado, se forma lo que nosotros conocemos como los mercaptanos, ¿ya? Para que alguien se haga una idea que es un mercaptano, el veneno de rata es un mercaptano, ¿ya? Entonces estamos hablando que se forma un complejo, una molécula que es altamente tóxica y mortal y de hecho produce daño cerebral. Por lo tanto, a más paracetamol que uno se meta en el organismo, mayor va a ser la probabilidad de que se produzcan mercaptanos, ¿ya? Pero eso ocurre solo sobre los 4 gramos, o sea, solo cuando el sistema no puede metabolizar el paracetamol en las 2 primeras fases, o sea, glucuronidación y excreción urinaria. ¿Cómo se observa la intoxicación por paracetamol? Generalmente en las primeras 24 horas el paciente está asintomático, o sea, se puede haber tomado 2 Blistex y nada, el paciente no se entera, está súper bien. Anda un poco decaído a lo mejor. Como el estómago se irritó por el exceso de medicación, pueden aparecer náuseas y vómitos, ¿ya? Pero eso por la irritación estomacal. Y puede aparecer letargia por el aumento de la función hepática, por el metabolismo exacerbado, ¿ya? Y como hay un desgaste energético, el paciente está cansado. Por lo tanto, nunca consulta en las primeras 24 horas, lo cual es un tremendo error porque es ahí donde podemos recuperar al paciente de manera adecuada, ¿ya? En el caso del paciente pediátrico, normalmente la sintomatología es un poco más brusca. Además que normalmente los papás tienden a darse cuenta de que ocurrió algo extraño con el menor, ¿ya? Así que llegan más rápido a urgencia. Después de las primeras 24 horas y hasta las 72, empieza a aparecer la hepatotoxicidad, pero a nivel de laboratorio. Lo que sí aparece en el paciente, y es muy notorio, es el dolor agudo en el hipocondrio derecho, ya que es el dolor por hepatomegalia, por la hiperfunción. Y lo otro es que debido a el daño hepático y la disminución de la perfusión hacia el nivel renal, va a aparecer la oliguria, que también es motivo de consulta, y la disminución de la metabolización de hormonas, tanto endocrinas como paracrinas, va a producir una pancreatitis, que a su vez va a producir mucho dolor y va a producir lo que se conoce como abdomen agudo, o sea, mucho dolor abdominal, y un cambio en el cuadro diarreico, un cambio en la estructura y dolorosa abdominal, cólico abdominal muy potente, muy doloroso, y otros trastornos dérmicos también, ¿ya? Generalmente aquí llegan al hospital, en este punto, ¿ya? Si se sabe que consume paracetamol, se empieza a tratar rápidamente al paciente. Si no se sabe, va a empezar a evolucionar porque se van a empezar a descartar otras patologías que se parecen mucho, ¿ya? Si el paciente llega entre las 72 y las 96 horas, y si ustedes hacen una bioquímica, miren el nivel de transaminasa que va a tener el paciente. 10.000 unidades por ml. O sea, casi que el equipo les va a mandar a ustedes una alerta y va a mandar un error, porque no es posible tener 10.000 unidades. Van a pensar que ustedes se salieron de la curva, pero no es eso, es que el paciente tiene una hepatopatía fulminante, ¿ya? Va a aparecer la ictericia montada y va a aparecer la encefalopatía como tal. Y también van a aparecer los trastornos de la coagulación y la insuficiencia renal por daño hepático, ¿ya? Normalmente los pacientes llegan en la etapa 1, pero pueden llegar en la etapa
3, ¿ya? Nadie llega en la etapa 4, pero la etapa 4 es importante mencionarla porque ocurre dentro de urgencias, ya después dentro cuando el paciente ya está hospitalizado. La etapa 4 dura entre 4 días a 14 días aprox, ¿ya? La mayoría de los pacientes, como ya están compensados a nivel hospitalario, entran en remisión. O sea, en el fondo se empiezan a recuperar del daño agudo y el hígado entonces empieza a activar la cascada de regeneración hepática, ¿ya? Si uno hace una biopsia a este nivel, uno va a encontrar mucho daño en la zona 3 del sino, ya cerca de la vena central. ¿Y por qué está este mayor daño? Porque ahí están los citocromos. Entonces, como los citocromos son los que produjeron el daño, o sea, los que activaron el daño, es porque ahí donde va a ocurrir, entonces, mayoritariamente la necrosis si uno hace una biopsia. ¿Ya? Si yo recupero al paciente, la verdad es que una vez que el paciente se ha recuperado y por la regeneración hepática, nos vamos a observar que no hay daño crónico, o sea, el paciente no queda con ningún trastorno importante. Sí queda, y en algunos casos hay que considerar, puede quedar con insuficiencia renal debido a la no recuperación del tejido renal, aproximadamente entre el 25 y el 50% de los pacientes. Sí va a quedar con un cuadro colestásico, o sea, en el fondo va a quedar con algún daño o trastorno de la vía biliar, lo cual va a generar con el tiempo y los años cálculos biliares o trastorno mucoso con aparición de tumoraciones, ¿ya? Y también el paciente va a quedar sensibilizado al consumo de componentes que son hepatotóxicos, ¿ya? O sea, más paracetamol o alcohol o benzodiazepinas, por ejemplo, cualquiera de ellas que tomen en concentración un poquito alta, el paciente inmediatamente se va a sentir mal, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento clásico? Lo ideal es que el tratamiento ocurra antes de las primeras 24 horas y ahí la recuperabilidad es full. O sea, no hay daño renal, no hay daño colestásico ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se hace en urgencia? Se le da primero al paciente carbón activado, 1 gramo por kilogramo, ¿ya? Y el carbón activado lo que hace es que quela o atrapa el paracetamol para evitar que se siga absorbiendo, ¿ya? Además, como el paracetamol ocurría por una activación de las vías antioxidantes, lo que se hace es que se le infunde al paciente N-acetilcisteína o NAC, ¿ya? La N-acetilcisteína es un dador de agentes reductores y eso genera que en el fondo se evite la reducción tóxica del paracetamol para que ésta se pueda eliminar de manera adecuada con la función renal, ¿ya? Evitando que pase por todo el sistema de glutatión, o si pasa por el sistema de glutatión, que sea lo mínimo posible, ¿ya? Y eso generalmente produce el alta entre las primeras 24 horas, sin ningún problema. Ahora, si era muchísimo el daño, entonces hay que seguir administrando NAC por más horas, 16, 24 horas, y si el NAC no logra contrarrestar el daño hepático, o sea, las transaminasas se elevan por sobre 10.000 y no puedo contrarrestarlo con N-acetilcisteína, entonces el paciente entra a lista de trasplante y se intuba y se conecta a maquinaria para inducir el coma si es necesario mientras aparece el trasplante. Eso también es caro, también es una situación que hay que, en el fondo, preguntarse, ¿tienen todos los hospitales la capacidad de inducir en coma o la capacidad de mantener al paciente intubado por mucho tiempo hasta que aparezca un trasplante, o el paciente produjo falla multisistémica y por lo tanto el trasplante no tiene lógica, ¿ya? La mortalidad es baja, aproximadamente de un 3%, pero es muy alta si el paciente llega después de las 72 horas, ¿ya? Veamos otro ejemplo, es el ejemplo clásico. Veamos otro ejemplo para que ustedes vean que también les pueden llegar por otras situaciones, ¿ya? Aquí tenemos hepatotoxicidad por el consumo de hongos alucinógenos. Aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que uno piensa, especialmente hacia el sur de Chile, ¿ya? Primero, considerar que la mayoría de las setas o hongos tienen componentes que son tóxicos para el organismo. La mayoría de esas toxinas son tóxicas para el hígado, ¿ya? No me refiero a los hongos comestibles, ya no me refiero al clásico champiñón francés, que es ese blanquito, ni al portobelo, ni a eso, sino que me refiero al hongo común y corriente silvestre y a los hongos alucinógenos o amanitas, ¿ya? A frente ustedes tienen 3 formas diferentes de las amanitas. Esta es la más común que aparece en la Utalca. Cuando llueve mucho en el campo de la Utalca, uno puede ver amanitas faloides, ¿ya? Esta que es más blancuchenata se llama manita gemnata, y esta es la manita muscaria, que es la que produce alucinación. Esta es la casita de los pitufos, por si acaso, es la misma casita. En el sur de Chile, esta rojita es súper común, ¿ya?
Bueno, la naturaleza, no sé si ustedes saben, pero en la naturaleza mientras más brillante y colorido es, más peligroso es. Por lo tanto, uno se mantiene alejado de ellos. ¿Ya? Se necesitan pocos miligramos de esta droga, de cualquiera de las tres en realidad, para inducir muerte en un paciente. Pero en general, como los más colorientos, que son los más dañinos, tiende a evitarlo el ser humano, uno no tiene contacto salvo que sea voluntario, o sea, hongos alucinógenos. Sí comentarles que en veterinaria los perros tienden a mordisquear estos hongos y aquí es donde aparece la intoxicación en los animales, ya que es bastante común, por desgracia, en veterinaria. ¿Ya? ¿Qué contienen estas setas? Estas setas contienen lo que se conoce como amatoxinas y falotoxinas, ¿ya? Todas contienen amatoxinas, pero las faloides además contienen falotoxinas. Estos son unos péptidos bien particulares que lo que hacen es que inhiben a la RNA topoisomerasa del hígado, o sea, de todo el organismo, pero particularmente del hígado, porque esto entra por la vía oral. ¿Ya? Si yo inhibo a las RNA topoisomerasas, bloqueo la transcripción de genes, ¿ya? El hígado, como es una maquinaria metabólica muy activa, la transcripción genómica del hígado es muy rápida, siempre está activa, siempre está funcionando. Por lo tanto, si yo bloqueo la transcripción genómica del hepatocito, el hepatocito no puede mantener las demandas metabólicas, ¿ya? El no poder mantener las demandas metabólicas va a hacer que todos los otros órganos le manden señal al hígado de que requieren más. Si produjo poca proteína, requiero más proteína. Si produje poca azúcar, necesito más azúcar. Si requiero más grasa, si requiero más, qué sé yo, hormonas, por ejemplo. ¿Ya? Lo cual va a generar que el hígado aumente su maquinaria genómica. Al aumentar su maquinaria genómica, va a hacer que el hongo que está presente ahí, las toxinas, inhiban más a la topoisomerasa, lo cual va a generar un feedback negativo, ¿ya? Produciendo finalmente el deceso del paciente por incapacidad metabólica, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a observar? Que después de que el paciente consume el hongo alucinógeno, entre las 6 y las 24 horas, el paciente va a tener muchísimo dolor abdominal, y este dolor abdominal va a ser por la demanda metabólica, ¿ya? Van a aparecer náuseas, vómitos, diarreas, que van a estar asociados al cuadro de intoxicación. En el fondo el hígado lo reconoce como dañino y manda la señalización para que salga de alguna forma este componente que está produciendo tanto daño, ya sea por diarrea, por vómito, pero por alguna parte pasa, ¿ya? Por otro lado, se van a activar las cascadas de inflamación y se va a producir una fiebre muy alta. Y la pérdida de líquidos por la vía diarreica y vómito y la sudoración por fiebre va a producir un cuadro de deshidratación y hipotensión, ¿ya? Eso va a generar que el paciente llegue a urgencia. La mayoría de los pacientes llega a urgencia entre las primeras 24 horas. De hecho, hay muchos pacientes que llegan dentro de las 6 primeras horas porque en general las personas que consumen hongos alucinógenos tienden a no consumirlos solos. Consumir solo este tipo de droga es absolutamente mortal, ¿ya? Pero como se consumen en lugares habitados, tiende a haber otra persona que se da cuenta de que hay algo extraño y por lo tanto llegan a urgencias, ¿ya? Eso no quiere decir que la otra persona no haya consumido, probablemente a los dos va a haber que tratarlos. Después de las primeras 24 horas, en general lo que ocurre es que se mejora un poco la sintomatología, ¿ya? Generalmente si está en urgencia es por compensación médica, pero si está en domicilio la sintomatología también mejora, producto de que la ruptura, la necrosis de las células hepáticas va a liberar componentes que son útiles para mantener la homeostasia, ¿ya? Entonces, porque el hígado dentro también tiene proteínas, también tiene componentes enzimáticos, etcétera, que van a generar que parezca que está mejorando, pero en realidad no es que esté mejorando, sino que se reventaron las células hepáticas, ¿ya? Y eso va a generar que siga progresando el daño hepático y por lo tanto también el daño renal, ¿ya? Y posterior a entre la aparición de los 3 o 5 días va a aparecer la ictericia, recién ahí, porque recién ahí voy a tener suficiente bilirrubina para producir la ictericia, va a aparecer la encefalopatía y la insuficiencia notoria hepática, ¿ya? La mortalidad asociada al consumo de estos hongos es de un 20 a un 30% cuando es por drogas alucinógenas, o sea, voluntaria, producto de que el paciente tiene conciencia de que debe consultar a urgencias, ¿ya? En el caso del consumo de hongos de manera involuntaria, por ejemplo, niños en el campo o personas que cosechan esto de manera inadecuada, como no saben que tienen que consultar, generalmente las primeras 24 horas no van al médico y llegan aquí en esta etapa. Y ahí la tasa de mortalidad es mucho más alta, ¿ya? Hasta ahí con la insuficiencia hepática. Vamos entonces ahora con la insuficiencia hepática crónica. Primero, nosotros ya habíamos hablado de la insuficiencia crónica, o sea, perdón, de la hepatitis crónica. Por lo tanto, no vamos a volver a hacer hincapié en eso. Ahora solo vamos a hablar de cuando el sistema deja de compensar, ¿ya?
¿Qué es la insuficiencia hepática crónica? Primero, es una patología que depende de que el hígado lleve mucho tiempo o muchos años con un estado cirrótico y de hepatitis crónica, ¿ya? Si no, no va a aparecer esta insuficiencia. Es un proceso que es irreversible, o sea, es un punto no retorno, lo que les decía yo, en la familia y el paciente saben que esto va a ir deteriorando cada vez más, ¿ya? Uno puede mejorar el estilo de vida del paciente, uno puede aumentar la cantidad de años del paciente, etcétera, pero finalmente va a sobrevenir la insuficiencia igual, ¿ya? Si uno hace una biopsia, uno ve que hay lesiones que son irreversibles y hay pérdida real del parénquima con no recuperabilidad y hay una distorsión notoria del parénquima hepático, ¿ya? Que es lo que vamos a tener, que por diferentes cambios fisiopatológicos que los vamos a ver ahora, el paciente va a pasar de una situación clínica estable a la insuficiencia hepática. Y esto puede ser relativamente rápido, ¿ya? No es que uno le pueda decir al paciente, no, que tú tienes 10 meses más o 8 meses más. Uno no puede saber si va a ocurrir en una semana o va a ocurrir en 5 años más. ¿Por qué no se puede saber? Porque va a depender de muchos factores que son propios del paciente, como también que son o sea, propios de su fisiopatología, como también de medioambientales, ¿ya? Pero habitualmente lo más común es la aparición de un cuadro séptico, ¿ya? El consumo de alcohol, basta con que se tome una copita de alcohol para que inmediatamente empiece la insuficiencia. Algún cuadro hemorrágico o el consumo de algún fármaco que sea precipitante, como el consumo de paracetamol de repente, o el consumo de algunas benzodiazepinas o de algunos anticonvulsivantes, ¿ya? Pero la mayoría de los pacientes la presenta con el alcoholismo, ¿ya? Estos porcentajes que ustedes ven acá no calzan con el 100%, porque ocurre que muchas veces el paciente tiene ingesta masiva de alcohol y también alteración electrolítica, o alcohol y hemorragias, ¿ya? Pero siempre lo más común es la aparición, la ingesta masiva de alcohol, ¿ya? ¿Cómo se va a observar en el paciente con la insuficiencia? Va a aparecer rápidamente una falla en la alteración de la producción de proteínas y los factores de coagulación, que es lo que más se va a notar, lo más rápido. Pero también va a haber una falla de depuración de la sustancia y va a haber un descontrol de la nutrición. ¿Qué es lo que uno puede ver así a grosso modo? Es que como el alcoholismo es lo más común, vamos a decir que vamos a tener un paciente que ya está descompensado en otros ámbitos, ¿ya? Como un paciente que tiene trastorno alcohólico, lo más probable es que el alcohol como tal haya producido daño en infinitud de parénquimas, siendo el hígado el más importante. Por lo tanto, va a tener trastorno a nivel digestivo, trastorno a nivel renal, trastorno a nivel pancreático, etcétera. Y se ve o se ha visto que el consumo de más de 100 gramos por más de 10 años pudiese llegar a desencadenar entonces la cirrosis con la consiguiente insuficiencia hepática, donde, insisto, basta con una copa de alcohol para que se haga la diferencia. Yo ya le había explicado cómo se generaba la insuficiencia por alcoholismo, por el acetaldehído, así que no voy a hacer más hincapié en eso. Vamos ahora a ver al paciente. ¿Cómo se ve la insuficiencia hepática crónica? Primero, como el paciente tiene una menor producción de proteínas y al mismo tiempo el paciente tiene una pérdida del parénquima, va a ocurrir que este parénquima no funcional, o sea, esta pérdida en el fondo, no va a poder soportar la vía circulatoria que venía de la vena arterial y de la vena, o sea, de la arteria hepática, de la vena hepática, y de la vena porta, no la va a poder soportar porque son muchísima presión, ¿ya? Y por lo tanto va a soportar solo un porcentaje de esa presión para llevarlo a la vena cava inferior, que va a generar esto, que todos los sistemas irrigatorios que están antes del hígado, ¿ya? Todo lo que está acá, prehepático, van a aumentar la sobrecarga circulatoria, porque no va a poder entrar todo en el hígado, como una especie de tapón, de filtro, ¿ya? Por lo tanto, va a aumentar la sobrecarga venosa a nivel de la pared abdominal por la vía umbilical, a nivel del estómago por las vías mesentéricas, a nivel renal por la vía renal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Un engrosamiento de la vía venosa y arterial, pero mayoritariamente venosa, de diferentes partes del cuerpo, ya que están asociadas con la circulación hepática, ¿ya? Por ejemplo, la que ustedes ven ahí al frente se asocia con un aumento de la presión de la vía umbilical, ¿ya? Y por lo tanto aparece este aumento de todo el sistema venoso que rodea la vía umbilical. Nosotros esas venitas las tenemos, lo que pasa es que las tenemos con muy bajita presión y por lo tanto no se ven, ¿ya? La aparición del aumento de la presión va a hacer que estas se engruesen y aparezcan así, como si fueran una especie de varices, ¿ya? De hecho son un tipo de varices.
Esto que usted ve aquí al frente se llama síndrome de cabeza de medusa, ¿ya? Si un paciente tiene síndrome de cabeza de medusa, es que tiene daño hepático, y tiene daño hepático crónico, y además está haciendo una insuficiencia renal, o sea, hepática, perdón, ¿ya? Entonces, rápidamente uno hace el diagnóstico solo con esa imagen, ¿ya? Y es muy común debido a entonces el trastorno de ingreso de la sangre al hígado. Otra cosa súper importante, como la sangre no puede ingresar de manera adecuada al hígado y utiliza estas otras vías, va a aparecer un aumento de la presión arterial de todas estas vías, ya de la presión venosa. Y eso va a generar que a nivel de la vena porta, que es la que mete la sangre en mayor concentración, aumente la presión y aparece lo que nosotros definimos como hipertensión portal. La hipertensión portal genera un cambio dinámico en todo el territorio esplánico, ¿ya? Y eso va a aparecer, va a generar que dentro de los territorios esplánicos vamos a tener la vía renal y la vía gastrointestinal, ¿ya? Por lo tanto van a aparecer cambios gastrointestinales y cambios renales muy importantes, pero también van a aparecer cambios a nivel de la cavidad abdominal, porque toda esta cavidad abdominal está siendo irrigada por la vía esplánica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que en el hígado cirrótico van a haber un cambio de la arquitectura del hígado, ¿cierto? Por la fibrosis, por el acetaldehído, por el estrés oxidativo, etcétera, por todo lo que vimos en la clase anterior. Y eso va a generar que el hígado aparezca una resistencia sanguínea, una resistencia a la presión de la sangre, generando entonces lo que les mencionaba yo como hipertensión portal, ¿ya? La hipertensión portal a su vez va a generar una vasodilatación de toda la vía esplánica, ¿ya? Y por lo tanto va a cambiar el sentido o el flujo de la sangre, estos cambios hemodinámicos que les decía yo, lo cual va a incrementar aún más el daño por hipertensión portal, ¿ya? El aumento de la vasodilatación a nivel de la vía esplánica, intraabdominal, gastrointestinal, renal, etcétera, va a generar que aparezca un cambio en la volemia, ¿ya? Y el sistema va a apreciar que está en un estado hipovolémico, a pesar de que la sangre está corriendo por otro lado, pero los sensores de volemia no lo van a sensar donde deberían, que es a nivel de la vía de las arterias y venas hepáticas, ¿ya? Entonces va a generar que como hay un cambio en la volemia, se va a activar la vía de la renina-angiotensina, ¿cierto? Vamos a activar los vasodilatadores, generando que el riñón aumente la retención de sodio y la retención la retención de sodio y la retención de agua para producir la hipervolemia, ¿ya? La hipervolemia va a producir también un aumento del flujo portal, y el aumento del flujo portal va a generar que se produzca más daño todavía a nivel de la hipertensión, ¿ya? Eso es lo que va a llevar a la aparición de lo que nosotros conocemos como ascitis, y va también a generar que aparezcan cuadros infecciosos, cuadros de trastornos encefálicos, trastornos renales y trastornos cardiovasculares. ¿Cómo ocurre esto? Primero, la primera de todas las cosas que vamos a encontrar es que como la sangre no pudo entrar por esta vía, ¿cierto? Les decía yo que ocupara todas estas otras vías. Va a preferir cambiar el color del lapicito para que se vea mejor, amarillo. Como la presión no puede entrar hacia allá, va a ocupar esta otra vía alternativa, ¿cierto? Se va a ir por allá. Esta vía que está aquí, aquí se les muestra el estómago y el esófago. Estas venitas que nosotros tenemos a nivel del esófago son muy pequeñitas, entonces van a aparecer muy engrosadas, muy grandes, muy varicosas, ¿ya? Como a nivel de nosotros, a nivel de esofágico y gastrointestinal, nosotros al consumir alimentos arrastramos mucosa, nosotros producimos microfisuras, microdaños, pero que en el fondo son recuperados rápidamente. Estos pacientes, como no tienen una producción adecuada de proteínas, no van a recuperar rápidamente, pero además de eso, como tienen las venitas engrosadas y varicosas, va a bastar la microfisura para que aparezca el cuadro hemorrágico, ¿ya? Entonces los pacientes van a tener varices esofágicas con riesgo de hemorragia esofágica, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir a nivel anal, ¿ya? Va a aumentar las varices anales, ¿cierto? Conocidas como las hemorroides, y cualquier roce, por ejemplo, la defecación forzosa o la defecación seca, va a generar entonces el sangrado. Al generar el sangrado, recordar que para poder eliminar o detener un sangrado necesitamos los factores de coagulación. Como el paciente tiene daño hepático, no produce factores de coagulación, por lo tanto son sangrados que no se detienen de manera espontánea y se deben detener a nivel de hospitalario. Ya al paciente se le ponen bandaje, se les quelan, se les queman también, etcétera. Ya se les escleran también, etcétera, para poder disminuir el cuadro hemorrágico. Pero eso hace que se descompense aún más el paciente, ¿ya? Veamos ahora la ascitis.
Lo que les decía yo, cambió de circulación portal, ¿cierto? Pasó ahora por hipertensión portal, utilizando flujo sanguíneo del sistema esplánico y del sistema mesentérico. Esto producto de la cirrosis hepática, ¿cierto? Y producto de la obstrucción intravascular porque no hay por dónde meter el líquido, ¿ya? Acordarse además que el hígado produce menos proteínas y dentro de ellas va a producir menos albúmina, ¿ya? La disminución de la albúmina va a producir hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia va a generar que caiga la presión oncótica general del paciente, ¿ya? Como va a caer la presión oncótica, el paciente va a tener más líquido, pero menos proteínas efectivas. Por lo tanto, los líquidos ahora van a extravasar. Como esto está a nivel del hígado, el líquido va a extravasar a nivel intraabdominal, ¿ya? Como este líquido no tiene presión oncótica, no puede salir de ahí, aunque quiera. Por lo tanto, mientras más líquido consume el paciente, más líquido va a ir a parar a esta situación. Por otro lado, el hecho de que el líquido sistémico llegue a la zona cítica va a hacer que el paciente se vea deshidratado, que es lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Porque el paciente el líquido efectivo que tiene lo tiene en el cuadro acítico y por lo tanto está hipovolémico, ¿ya? Por otro lado, y también sumándolo a lo anterior, el hecho de que el paciente esté hipovolémico va a generar que se estimule la respuesta a los receptores volémicos. Eso va a generar que se active o aumente el péptido natriurético. Eso va a generar que se active la vía de la renina-angiotensina, como les había mencionado antes. También va a generar una caída de las prostaglandinas renales para mejorar la absorción de agua, ¿ya? Y también se va a activar el sistema simpático, ¿ya? Para así asegurarnos de que se pueda captar todo el volumen necesario. Eso va a generar que el riñón, que ya de por sí tiene un problema porque está recibiendo una carga osmótica potente desde el hígado y además está recibiendo una carga de presión arterial desde el hígado, va a tener que además ahora aumentar la reabsorción tubular de sodio, bloqueando la salida de agua. O sea, el paciente se vuelve anúrico, deja de excretar orina, ¿ya? Y eso se hace para que se elimine la excreción urinaria. Como el paciente va a retener el agua que consume, el agua va a generar que haya un mayor volumen de agua circundante. El aumento del volumen de agua circundante sin presión oncótica efectiva va a generar que esta agua se pase a la única cavidad disponible que tenemos para poder traspasar un líquido por cambio de la presión osmótica, que va a ser este lugar, porque este es el único lugar que está recibiendo líquido para poder mantener los estándares de presión y por lo tanto de hemodinamia, y por lo tanto va a aumentar el cuadro acítico. No hay mucho que hacer a esta altura, pero sí una de las cosas más importantes es que uno tiene que controlar el consumo o la ingesta de líquidos del paciente, de manera de que el paciente no pueda consumir más líquido del que puede utilizar para sus funciones biológicas básicas, ¿ya? De hecho, la ingesta de líquido baja a un litro 100 si está compensado, y a menos de 700 cc si está descompensado. Este líquido que está acá se puede sacar, se puede eliminar. De hecho, uno lo elimina, puede eliminar directamente a través del líquido acítico con aguja, digamos, pero también uno lo puede eliminar si el paciente tiene función hepática normal a través de un diurético que va a forzar la diuresis renal de manera obligatoria, o sea, deteniendo la anuria y produciendo poliuria, ¿ya? La poliuria a su vez va a generar que el paciente tenga que sacar líquido de alguna parte, ¿ya? Y al sacar líquido, este líquido que estaba acítico va a entrar a sistémico y de sistémico a renal y de renal se orina, ¿ya? Pero eso siempre y cuando tenga una función renal conservada, ¿ya? Si no, no hay mucho que hacer en realidad, ¿ya? Lo otro importante es que a estos pacientes se les inyecta microalbúmina, ¿ya? Un factor microalbúmina para poder, factores moleculares tipo microalbúmina para poder generar un aumento de la presión oncótica y de manera que haya más presión en circulatorio que en el líquido acítico. Y así el líquido acítico se mueva a circulatorio y de circulatorio a renal, ¿ya? Junto con lo anterior, que era el cuadro ascítico, el paciente va a empezar a presentar lo que se conoce como encefalopatía hepática, que acuérdense que la encefalopatía también aparece en agudo, ¿ya? La encefalopatía hepática no es nada más ni nada menos que un trastorno neurológico que es reversible, al menos que uno llegue tarde, ¿ya? Y en general es no localizable, uno no puede saber de manera exacta cuál es el origen, pero hay tips que uno puede determinar, ok, por aquí es donde va la encefalopatía y por lo tanto, si yo la controlo, puedo en el fondo reversar esta situación para mejorar la situación, el estadio del paciente, ¿ya? En general,
lo más común, por lo cual ocurre la cefalopatía hepática, se relaciona con los compuestos nitrogenados, lo que les decía yo. Como el hígado es el encargado de el metabolismo del ciclo de la urea, el hecho de que el hígado no pueda compensar el ciclo de la urea va a generar que se produzcan muchos iones amonio, ¿ya? Pero que hay otro cuento, no solamente de la disfunción hepática. Como va a haber un cuadro ascítico, el intestino va a estar, acuérdense que estábamos llenos de varices, el intestino ahora no va a tener una barrera realmente estricta entre el intestino y la zona abdominal, ¿ya? Por lo tanto, mucho del contenido intestinal va a regurgitar o va a ingresar en la zona abdominal porque el hígado, por vía porta, no puede contenerlo. Además de que la respuesta inflamatoria está pensada para la disfunción hepática y no para contener la situación intestinal. Eso va a generar que parte de la flora intestinal, estamos hablando acá de la Escherichia coli común y corrientes, pero también pueden ser otras, pueden en el fondo ingresar por el sistema porta sin que nadie las detenga, produciendo cuadros infecciosos a nivel de esta zona intraabdominal. Pero más importante que eso ya es grave, porque va a producir sepsis y muerte del paciente, aparte de eso, el hecho de que estas Escherichia coli recolonicen va a generar que aumenten el metabolismo de amonio, porque las bacterias producen compuestos amoniados. Entonces, eso va a aumentar aún más la concentración de iones nitrógeno a nivel sistémico. Además, los pacientes tienen que comer nitrógeno, porque comen proteínas. Entonces, en general, la mayoría de los pacientes se les hace dieta muy pobre en proteínas, pero aún así algunos de estos pacientes son un poquito más porfiados y comen un poquito de componentes nitrogenados, y eso dispara los niveles de nitrógeno en el organismo, ¿ya? En general existen 4 teorías por las cuales aparece la encefalopatía hepática. La que les digo yo, la más común es la teoría del amonio, ¿ya? Pero también hay una teoría que dice que es la aparición de los mercaptanos y el amonio. Los mercaptanos, acuérdense que aparecían por el metabolismo equivocado, o sea, la ruta equivocada del metabolismo del paracetamol. Pero no solo el paracetamol, otras drogas también ocurren. Lo más común es el paracetamol, ¿ya? También el hecho de que aumenten los componentes nitrogenados hace que aumenten los neurotransmisores de la vía del nitrógeno, ¿ya? Por decir, la mayoría de los neurotransmisores son de esa vía, generando estructuras nitrogenadas que son falsos neurotransmisores, ¿ya? Y por otro lado, una inhibición de la función neurotransmisora de todos los grupos que nosotros conocemos. ¿Cuál es el mecanismo de acción más entendido de la encefalopatía? Lo que les decía yo, la aparición de estos iones de nitrógeno, o sea, estos componentes nitrogenados, que va a cambiar la osmolaridad de las células nerviosas, produciendo necrosis de las células nerviosas y, por lo tanto, muerte de la transmisión adecuada. También estos mismos compuestos nitrogenados van a reemplazar en su estructura al glutamato, que es un neurotransmisor, produciendo cambios en los niveles de la glutamina y por lo tanto de la vía del triptófano. El triptófano es el precursor de la vía de los compuestos serotoninérgicos. Por lo tanto, va a producir una alteración de la vía del glutamato, pero a su vez también una alteración de la vía de serotoninérgica, ¿ya? Lo cual va a generar cambios en la neurotransmisión del paciente, ¿ya? Además de todo lo anterior, si el paciente no tiene componentes proteicos adecuados por la disfunción hepática, va a aparecer una alteración de la barrera hematoencefálica y por lo tanto van a entrar toxinas periféricas adentro del cerebro y no solamente va a entrar el amonio, sino que van a entrar otra serie de toxinas que antes estaban controladas, que estaban bloqueadas en el fondo para su ingreso dentro del sistema nervioso, ya aumentando aún más el daño. ¿Cuáles son los signos de un paciente que está con encefalopatía? Lo primero es la aparición de los tremores, ¿ya? O flappings. El tremor, nuevamente, piensen en una persona borracha, lo primero que uno observa es que tiene temblores, ¿cierto? Temblores en reposo, ¿ya? El hecho de que tenga asterixis, que el asterixis es un movimiento que se conoce como el tremor de la persona con encefalopatía hepática, y que es muy fácil de hacer. Si uno le toma la muñeca en este punto al paciente de manera firme y el paciente golpetea la mano, a pesar de que uno tiene tomada la muñeca, uno puede decir que el paciente tiene asterixis, ¿ya? Y esto es un indicador de que hay alteración motora a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Si uno hace además junto con esta asterixis el diagnóstico de daño hepático más la alteración del electroencefalograma, uno dice, ok, ya aquí estamos ante un paciente que tiene encefalopatía hepática, ¿ya? Mientras más tiempo avance la encefalopatía hepática, más difícil es de revertir, ¿ya?
Bueno, y eso sumado a este fetor o dolor que tiene el paciente hepático, el paciente crónico, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes que generan la encefalopatía hepática? Vamos a tener el consumo de alcohol, el uso de cualquier sedante, cualquier infección interrecurrente, la ingesta excesiva de proteínas, no, si un asado no me va a hacer mal, sí, en estos pacientes sí. Cualquier hemorragia digestiva o incluso el consumo de alimentos muy sólidos, como por ejemplo pan duro, va a generar una hemorragia digestiva alta, el cuadro de constipación porque va a generar una hemorragia digestiva baja, el uso inadecuado de diuréticos para eliminar la citis, los pacientes tienden a tomar más diuréticos del que deben, lo cual fuerza la función renal y produce en el fondo una precipitación aún más, ¿ya? Y la aparición de otros daños como trombosis portales, cáncer hepático, etcétera, ¿ya? Junto con la encefalopatía hepática, el paciente va a tener una hipertensión sistólica por producto de los cambios hemodinámicos, va a estar bradicárdico, va a tener trastornos del tono muscular, anomalías pupilares y anomalías respiratorias, ¿ya? Si uno le hace un examen psiquiátrico rápido al paciente, uno va a observar, por ejemplo, aquí tener un paciente que va en recuperación, ¿ya? Al paciente llega en el día 1 y se le pide que escriba su nombre y que haga una estrellita y una casa. Es un paciente adulto, y el paciente es incapaz, esto es un indicador de que hay un grado de encefalopatía, que hay que sumarlo al diagnóstico hepático, ¿ya? En este caso, el paciente se fue recuperando debido a que al paciente se le disminuyeron los niveles de amonio, al paciente se le dio un antiinfeccioso, ¿ya? Para evitar el crecimiento descontrolado de la flora, al paciente además se le dio albúmina, se le retiró volumen, se le dio diurético, etcétera, ¿ya? Pero no todos los pacientes cantan victoria, eso es en algunos casos. Si el paciente llega a urgencia en grado 1, que se llama bradicídico, como en estado neurológico relativamente normal, aunque un poco enlentecido, la mayoría de estos pacientes se recupera y se recupera súper bien porque no tiene trastornos eléctricos y por lo tanto significa que no hay disfunción de la neurotransmisión, ¿ya? Si el paciente llega a un estado de conducta inapropiada, que también es la conducta del alcohólico, también es fácil de entender. El paciente está agresivo, no entiende, no escucha, tiende a golpear, tiende a producir daño a los demás pacientes, se queda dormido en cualquier parte, está muy confundido, no sabe dónde realmente está, puede estar muy eufórico, ¿ya? Pero mantiene el control de esfínteres, es decir, que tiene las funciones simpáticas normales y colinérgicas normales. El paciente se puede controlar, ¿ya? Se le hace un electroencefalograma y este está relativamente normal, pero con algunas lentitudes. Se dice que la recuperabilidad es de un cerca de un 60%. De ahí hacia abajo, cualquier trastorno, vamos a decir que la recuperabilidad es baja. Después de esta etapa de euforia, de daño, de agresividad, los pacientes cada vez van cayendo en un trastorno psiquiátrico más profundo que los llega finalmente a estar en un estado de pérdida psíquica, ya están somnolentes, están sin un lenguaje incoherente, no transmiten información de manera adecuada, están completamente confundidos y finalmente entran en estado de coma y ahí la recuperación es nula, ¿ya? O muy nula, ¿ya? Entonces, a modo de resumen de lo anterior, vamos a tener un paciente que tiene alteración hemodinámica porque no puede entrar la sangre de manera adecuada a nivel del hígado. El hígado no puede mantener el control homeostásico del cuerpo ni el control osmótico, ¿ya? Y esto va a generar entonces hipertensión portal, vasodilatación periférica, una pérdida o una baja del gasto cardíaco porque ya no va a entrar la sangre por la vía vena por la cava inferior, ¿ya? Y un volumen sanguíneo reducido debido a que no hay presión oncótica. Esto va a activar en la vía de la renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, y la vía de la vasopresina, estimulando la función renal, pero también dañando la función renal, vasoconstriñendo la función renal, produciendo un aumento de la reabsorción a nivel tubular, reteniendo sodio y agua. El sodio y agua que se retiene va a servir momentáneamente para mejorar la volemia, pero finalmente, debido a la caída de la presión oncótica, este líquido va a entrar a nivel acítico, produciendo más daño todavía a nivel hepático. El daño acítico va a producir un trastorno de la mucosa a nivel intestinal, de la comunicación porta-intestinal, lo cual va a generar un aumento de las infecciones bacterianas, trastornos generales hemodinámicos, etcétera, para no meterme más cuento con esto, ¿ya? Lo cual a su vez va a llevar a un daño del hígado, pero también sumado a un daño renal, ¿ya? En general se dice que un 40% de los pacientes que tienen daño hepático crónico con presencia de ascitis termina siendo daño renal, ¿ya? Y la mayoría de estos pacientes tienden a tener una mortalidad dentro de las primeras 10 semanas de un 80 a un 90%, para que ustedes vean que la sobrevida es muy baja. Y cerca del 100% a los 6 meses
en el caso que el paciente no se trate de manera adecuada, ¿ya? ¿Cuánto tiempo va a mantenerse el paciente vivo? Va a depender netamente de que el organismo resista, compense, pero además de que el paciente y la familia sigan el cuadro de manera correcta, ¿ya? Aquí, en este caso, uno siempre dice, los pacientes, un cambio en las proteínas, un cambio en la cantidad de agua que beben, va a producir el daño de manera completa, ¿ya? Bueno, no voy a meterme más en este cuento, pero para que ustedes se hagan una idea, el paciente va a estar con azotemia y va a estar con un volumen urinario disminuido, que también es un cuento que uno rápidamente informa, porque eso significa que hay descompensación hepática, ¿ya? Y el sodio sérico va a estar sobre 130 y la orina inferior a 500 cc. ¿Ya? Bueno, ni mencionarles que este daño va a producir un cambio en la resistencia vascular periférica. El cambio en la resistencia vascular periférica va a producir un cambio en la cantidad de líquido a nivel de presión que ingresa a nivel del pulmón y por lo tanto el pulmón también a su vez se va a ver imposibilitado de mantener las reservas básicas para producir un intercambio gaseoso. ¿Ya? Y de hecho el paciente va a estar azuloso, producto de que va a tener una peor oxigenación, particularmente si el paciente está de pie, ¿ya? Porque eso va a generar un mayor cambio de presión arterial. Ya, pero no me voy a meter tanto en eso, porque eso ya va más de la especialidad, pero para que ustedes me entiendan, el paciente va a estar hipóxico, disneico, platineico, cianótico, ¿ya? Y todo esto va a ser producto de que el lecho, o sea, el lecho sanguíneo en la zona de los alveolos no va a poder recibir suficiente presión como para poder generar el intercambio gaseoso, ¿ya? Para terminar y solo comentarles, estos pacientes son pacientes que pueden ingresar en el trasplante hepático, pero todo va a depender de la situación general del paciente, ¿ya? Y este es un tema que da para harta discusión. Por ejemplo, cuando yo voy a decir, ¿sabéis qué? El paciente no va a utilizar el trasplante, esto es solo criterio ético por si acaso, por eso le digo que da para discusión, pero cuando yo no voy a trasplantar, cuando le voy a decir al paciente, ¿sabes qué? No te voy a trasplantar y por lo tanto va a sucumbir la muerte dentro de las próximas semanas, o de los próximos días, cuando hay falla multiorgánica, porque en el fondo no puedo trasplantar hígado y riñón, hígado y corazón, ¿ya? Porque es mejor 2 órganos, 2 personas, que 2 órganos, una persona. Cuando el paciente está en una situación de infección no controlada, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que tiene hepatitis B, está en una cronicidad por hepatitis B, y la verdad es que nunca logró controlar de manera adecuada la hepatitis B. Paciente, de hecho, el coronavirus es una contraindicación directa para el trasplante hepático. Pacientes con citomegalovirus, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al poner el hígado nuevo, lo que va a hacer el paciente es que va a infectar este órgano nuevo y el paciente va a morir igual y el órgano lo vamos a perder, ¿ya? Cuando el paciente tiene daño cerebral irreversible, donde en el fondo no tiene mucho sentido que nosotros trasplantemos, ya que no va a llegar a una mejor calidad de vida del paciente. En los pacientes VIH positivos, esto es una súper mega controversia, pero en realidad tiene que ver con posibilidades de sobrevida y de reinfección del hígado, ¿ya? Y cuando el paciente tiene algún tipo de neoplasia, ¿ya? Cuando el paciente es canceroso y la verdad es que el paciente igual va a sucumbir por su cáncer, no tiene mucha lógica trasplantar. Ahora también viene, y por eso les digo que esto es un poco ético. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen solo 25 órganos al año, hígados por año, tienen una lista de 2.000 personas, porque esa es la lista próxima, un poco más grande, eso sí. Tienen 2.000 personas que necesitan ser trasplantadas. Tienen 200 personas que están en urgencias, en el fondo, que están conectadas a algún tipo de maquinaria. Y solo tienen 25 hígados. O sea, en el fondo no voy a poder trasplantar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces aquí viene el asunto del carácter ético. Si ustedes tienen un niño que tienen que trasplantar versus un adulto mayor, lo más probable es que la comisión de trasplante decida que es más probable dar sobrevida a un niño de 8 años por sobre un adulto de 50, 60 años, ¿ya? Entonces, ahí van otros caracteres que hay que también considerar. El tiempo de sobrevida final del paciente, el estado inmunológico del paciente, que es súper cruel, porque si el paciente, por ejemplo, es un pequeño de 2 años, pero inmunológicamente no está en condiciones de soportar el hígado, se va a preferir trasplantar a un adulto de 40, aunque uno pudiese no entenderlo, ¿ya? Eso es producto de que hay una muy baja tasa de donación de órganos en Chile, ¿ya? Eso, chicos.